Hola chicos, en esta sesión revisaremos la metodología de diseño de compensador de adelanto-atraso, que básicamente combina las metodologías que ya habíamos visto. Recordemos que un compensador de adelanto nos permite darle al sistema en lazo cerrado determinadas características en el estado transitorio, mientras que el compensador de atraso nos sirve para mejorar las características del sistema en el estado estacionario. En la figura tenemos un sistema con función de transferencia 4 entre s por s más 0.5 y lo que queremos lograr es encontrar una función de transferencia GCDS que haga que el sistema ya en lazo cerrado tenga un coeficiente de amortiguamiento de 0.5 y una frecuencia natural no amortiguada de 5 radianes sobre segundo, además de una constante de error de velocidad estática de 80 Hz. Para lograr este objetivo, si se fijan, tenemos aquí ya los dos objetivos combinados. Por un lado, vamos a tener que, para garantizar que el sistema tenga este coeficiente de amortiguamiento y esta frecuencia natural no amortiguada, vamos a utilizar el efecto del compensador de adelanto, mientras que para lograr la constante de error deseada, vamos a utilizar un compensador de atraso. De manera que nuestra función de transferencia del controlador GCDS va a tener el efecto combinado de ambos compensadores. Es decir, por un lado vamos a tener aquí un sistema que tiene un control, que tiene una función de transferencia S más 1 sobre tau entre S más la 1 entre 1 más 1 sobre tau multiplicado por alfa, ¿no? O sea, hasta aquí esta sería la función de transferencia del compensador de adelanto. Aquí nada más nos faltaría multiplicarla por una KC. Y aquí la única diferencia que nosotros vamos a hacer es que a esta tau le vamos a poner la etiqueta de una tau 1 para distinguirla de la tau del compensador de atraso. Entonces tengo aquí una KC multiplicada por S más 1 entre tau 1 entre, aquí es S más 1 entre tau 1 multiplicado por alfa. Así. Y para agregar el efecto del compensador de atraso, vamos aquí a incluir los ceros y los polos del efecto de atraso, que sería un S más 1 sobre un valor de tau, que va a ser distinto, lo voy a poner tau 2, entre S más 1 sobre tau 2 por un factor beta, en donde nosotros ya sabemos que las características del polo que agrega el de adelanto son distintas con respecto al polo que nos agrega el compensador de atraso. De manera que esta ley de control lo que nos va a hacer es agregar dos ceros al sistema y dos polos. Entonces, ¿cuál va a ser la lógica de nuestro diseño? Pues primero vamos a diseñar el compensador de adelanto o la parte del compensador de adelanto para lograr el coeficiente de amortiguamiento deseado y la frecuencia natural de 5 radianes sobre segundo. Una vez que ya tengamos el cero y el polo del compensador de adelanto que ya nos den el transitorio deseado, vamos a utilizar esos polos que ya tenemos con el compensador de adelanto como nuestros nuevos polos dominantes para posteriormente hacer el diseño del compensador de atraso. Entonces aquí nuestro paso 1 sería, igual que en el compensador de adelanto, encontrar
los polos deseados. Estos polos deseados van a ser los que logran la dinámica del coeficiente de amortiguamiento y de la frecuencia natural no amortiguada deseada. Entonces, esos polos deseados, si nos acordamos, los vamos a obtener a partir de la forma general de los sistemas de segundo orden. Vamos a tener S cuadrada más 2 por el coeficiente de amortiguamiento, que es de 0.5, por la frecuencia, que es de 5, más la frecuencia al cuadrado. Si nosotros, y acá multiplicado por S, si nosotros igualamos a 0 esta expresión, vamos a encontrar estos polos deseados, que en este caso serían de menos 2.5 más menos 4.33 y después nos acordamos que el siguiente paso en el diseño sería ver si encontramos una ganancia proporcional que logre el criterio deseado, o sea, que haga que el sistema pase por estos polos deseados. Entonces, vamos a graficar el lugar geométrico de las raíces para buscar esta ganancia. En este caso, pues nuestro lugar geométrico de las raíces se vería más o menos de esta manera. Este gráfico lo obtuve en Python, pero también se puede obtener en MATLAB con la misma función RLOCUS de G del sistema en lazo abierto. Entonces aquí del lugar geométrico de las raíces, pues nosotros vemos que no existe ningún control proporcional que logre que el sistema tenga el objetivo deseado. Entonces seguiríamos con el paso 3, que sería encontrar el valor de tau. En este caso sería el valor de tau 1, que sería la parte del compensador de adelanto. Y para eso lo que vamos a hacer es eliminar un polo o sea, utilizar el 0 del compensador para eliminar un polo del sistema. Entonces aquí sería eliminando un polo del sistema con el 0 del control o del compensador de adelanto. Entonces en este caso el polo que nosotros vamos a eliminar es el de S más 0.5, de manera que para que se pueda eliminar este polo, el 0 de la función de transferencia tiene que estar en menos 0.5 también. O sea, vamos a tener que S más 1 sobre tau 1, esto que está aquí, tiene que ser igual a S más 0.5 para eliminar este polo que está aquí. Y eso implica que el valor de tau va a ser igual al inverso de 0.5, es decir, es igual a 2. Y ahora, en el siguiente paso, lo que hacemos es encontrar el valor de alfa utilizando la condición de ángulo respecto al polo deseado. Estos pasos pues nosotros ya los habíamos comentado en el diseño de compensador de adelanto. O sea, estamos haciendo el diseño primero de la función de transferencia de la parte de adelanto, posteriormente vamos a hacer el diseño de la parte de atraso. Entonces, en este caso, si nosotros dibujamos el lugar geométrico de las raíces,
tenemos por acá el polo deseado en menos 2.5. Lo voy a poner aquí en menos 2.5. Y acá en 4.33i. Y su complejo conjugado de menos 4.33. Entonces tenemos aquí un polo deseado, por acá tenemos el otro polo deseado. Tenemos un polo del sistema que está en 0, este que está aquí, y tenemos otro polo que está en menos 0.5. Estaría por acá. Entonces aquí nosotros estamos diciendo que el 0 del compensador lo vamos a poner aquí en este punto 5 también. Y entonces aquí el único ángulo que tendríamos que considerar sería este ángulo que está aquí. O sea, porque aquí la condición de ángulo tendría, si nosotros recordamos, es la suma de todos los polos del sistema menos la suma de los ángulos de todos los ceros del sistema. Entonces, pues aquí en realidad el 0 del compensador se cancela con un polo del compensador. Entonces aquí nada más nos quedaría uno de los polos del sistema que está en S igual a 0. Entonces aquí de nuevo nos vamos a dibujar un triángulo de ayuda para hacer el cálculo de este ángulo que está aquí. Entonces el ángulo que estamos viendo aquí sería la suma de 90 grados. Voy a poner aquí el ángulo del polo 1, sería 90 más el arco tangente de nuestro cateto opuesto, que sería 2.5, entre el cateto adyacente, que son 4.33. Y miren, este cálculo lo pueden hacer por ejemplo en Python, nada más que tienen que importar una librería que se llama math. Le ponen import math as, por ejemplo, mt, y entonces la función arcotangente la llaman con la librería math mt.a de arco y tan de tangente, ¿no? En este caso sería el arcotangente de 2.5 entre 4.33. Si hacen la operación así, Python les va a dar el ángulo en radianes. Entonces, para ponerlo en grados, utilizamos otra función de la librería math que se llama degrees. Entonces ponemos mt.degrees y entre paréntesis el ángulo del cual queremos hacer la conversión de radianes a grados, que en este caso sería mt. El arco tangente de 2.5 entre 4.33. Y entonces el ángulo que nosotros estamos obteniendo es de 30 grados. A estos 30 grados le tendríamos que sumar los 90. Y por lo tanto, en total vamos a tener un ángulo de 120 grados, más o menos, ¿no? Esta misma operación la pueden hacer en MATLAB, nada más que en MATLAB la
la sintaxis cambia un poquito. O sea, en MATLAB la función arcotangente también se escribe como A tan. Entonces, acá sería el arco tangente de 2.5 entre 4.33. Y si se fijan aquí también, si la ponemos así, también nos da el ángulo en radianes. Si la queremos en grados, ponemos A tan y luego ponemos una D de grados. De 2.5 entre 4.33. Y en MATLAB pues también nos da los 30 grados, ¿no? O sea, con cualquiera de los dos. Entonces tenemos aquí un ángulo de 120. Y si recordamos lo que decía nuestra condición de ángulo, dice que la suma de los ángulos de los polos, que en este caso serían 120 más el ángulo del polo 2 menos el 0 del compensador, esto tiene que ser igual a 180. Y bueno, aquí sería el ángulo del polo 2 del sistema y nos haría falta sumarle aquí el ángulo del polo del compensador. Entonces, en este caso, como el ángulo de este polo queda exactamente en el 0, pues en realidad no importa cuánto valga el ángulo del polo del segundo polo del sistema, este se va a cancelar con el 0 del compensador. Y entonces de aquí, de esta expresión, nosotros podemos despejar el ángulo que tenemos que poner para el polo del compensador, que en este caso va a ser igual a 180 menos 120 grados. Y esto nos da un ángulo de 60 grados. Todos estos son grados. Y entonces ahora lo que hacemos es buscar el polo del compensador que logre que el ángulo hacia el polo sea de los 60 grados, ¿no? O sea, de manera que este ángulo que está aquí sea de los 60 grados. Entonces, este que está aquí, pues para hacer eso nosotros dibujamos aquí este triángulo imaginario, este nuevo triángulo, en donde este ángulo debería ser de 60 y por lo tanto pues 60 grados tiene que ser igual, o bueno, mejor dicho, la tangente de 60 grados tiene que ser igual al cateto opuesto, que es de 4.33 entre una distancia desconocida que podemos llamar como X, ¿no? O sencillamente cateto adyacente. Entonces, si queremos hacer, por ejemplo, el cálculo en MATLAB, serían los 4.33 entre la tangente en grados, por eso le ponemos aquí la D de 60. Y esto nos da un valor de aproximadamente 2.5. Entonces, si aquí este cateto adyacente vale 2.5, eso significa que el polo del compensador está en S igual a menos 5. Y por lo tanto vamos a tener que el polo del compensador está en S más 5 y eso significa que el valor de alfa va a ser igual a, o sea, si nosotros nos acordamos, aquí vamos a tener 1 entre tau, donde tau vale 2 por el valor de alfa. Entonces, pues aquí tendríamos que
1 entre 2 por alfa tiene que ser igual a 5 y de ahí despejaríamos el valor de alfa. Todo esto tiene que ser igual a 5. Y de aquí tenemos que alfa va a ser igual a 0.1. Y bueno, este cálculo también lo podemos hacer en Python con la misma librería de math. Lo que cambiaría es que aquí tendríamos 4.33 entre la tangente, nada más que hay que llamarla con la función math, entonces sería mt.latangente, y aquí como la tangente nos la acepta en radianes, pues tenemos que convertir primero estos 60 grados a radianes. Entonces vamos a poner aquí mt.radianes de 60. Así. Y pues nos da el mismo resultado, ¿no? Los 2.5. O sea, aquí la lógica es que son 60 grados, primero los pasamos a radianes y entonces sí sacamos la tangente de ese valor de ángulo en radianes. Entonces, pues también obtendríamos un valor de alfa de 0.1. Y finalmente, en el paso 5, lo que haríamos sería encontrar un valor de Kc con la condición de magnitud que logre que el sistema pase justamente por el polo deseado. Entonces, con esta condición lo que hacíamos era que, o sea, teníamos dos opciones. Podíamos encontrar directamente el valor de Kc utilizando el lugar geométrico de las raíces o utilizar la condición de magnitud. Entonces, lo vamos a hacer, vamos a encontrar el valor de Kc con el lugar geométrico de las raíces. Bueno, este sería el lugar geométrico de las raíces que obtenemos en Python, que bueno, también se puede obtener utilizando MATLAB. Ya pasa por menos 2.5 y aquí lo que vamos a hacer es encontrar el valor de Kc que nos dé aproximadamente este valor de 4.33, ¿no? En el eje imaginario. Entonces vamos a hacer zoom. Ahí más o menos estamos en el valor de menos 2.5, 4.33, ¿no? Más o menos. Entonces, en este valor, el término de ganancia sería de 6.23. Entonces aquí Kc va a ser aproximadamente 6.23. Ahora, el siguiente paso va a ser encontrar ahora sí la parte de la función de transferencia asociada al compensador de atraso. Hasta ahorita nosotros tenemos esta sección del diseño.
Vamos ahora con la parte del compensador de atraso. Y en el compensador de atraso, si recuerdan ustedes, el primer paso era encontrar los polos dominantes. La diferencia es que ahora mi polo dominante va a ser mi polo deseado. Entonces, en este paso número 6 no vamos a encontrar los polos dominantes porque aquí ya los conocemos. O sea, nosotros queremos que el sistema lazo cerrado pase por este polo o que este polo deseado sea el polo dominante. Entonces nos iríamos directo al paso 2 del diseño de compensador de atraso, que sería encontrar el valor de beta, un valor de beta que nos garantice o que logre el requerimiento asociado al KB deseado, que logre que el sistema tenga el KB deseado. Es decir, nosotros queremos que una vez que ponemos el control y ya en lazo cerrado, que el valor de la constante de error de velocidad estática sea de 80. Y este 80 es igual al límite cuando S tiende a 0 de S multiplicado por la función de transferencia del compensador, que en este caso es el valor de Kc, que es de 6.23. Todo esto multiplicado por la función de transferencia de la parte de adelanto, que sería S más 0.5 entre S más 5. O sea, toda esta parte es mi compensador de adelanto. Entonces aquí tendríamos la parte del compensador de adelanto y todo esto estaría multiplicado por el compensador de atraso, que sería S más 1 sobre un valor de tau 2 entre S más 1 sobre beta por el valor de tau 2. Y todo esto está multiplicado por la función de transferencia del sistema. Entonces aquí nosotros vemos que S más 0.5 se elimina con S más 0.5, S se elimina con S. Aquí en el límite, cuando S tiende a 0, este valor va a tender a 0, este tiende a 0, este tiende a 0, y entonces aquí 1 entre tau 2 se va a eliminar también con 1 sobre tau 2, y al final vamos a tener una ecuación en la cual 80 va a ser aproximadamente igual a 6.23 multiplicado por 4, este 4 que está aquí, y todo esto va a estar multiplicado por el valor de beta, ¿no? Y este 5 que está aquí queda dividiendo. Entonces nosotros podemos despejar de aquí el valor de beta, que queda igual a 80 por 5 entre 6.23 por 4. Y esto nos va a dar un valor de aproximadamente 16.05.
y este valor de beta ya logra que el sistema va a tener este valor de KB deseado. Ahora, en este diseño nosotros también tenemos que agregar un 0 para la parte del compensador de atraso. Y si recordamos, pues antes en el diseño de compensador de atraso solo, el paso siguiente había sido encontrar el valor de tau, nada más que aquí va a ser el valor de tau 2, que garantice que la diferencia entre el 0 del compensador de atraso, entre el 0 y el polo del compensador de atraso, sea menor a 5 grados. Si recuerdan, este procedimiento lo hacíamos por prueba y error, y entonces nosotros hacíamos la medición con respecto a el polo dominante. En este caso nosotros queremos que el polo dominante sea el polo deseado que ya tenemos en el compensador de adelanto. Entonces este que está aquí sería nuestro polo deseado para el compensador de adelanto, y al mismo tiempo va a ser el polo dominante que queremos para el compensador de atraso. Entonces para este paso voy a dibujar aquí de nuevo el plano complejo, en donde nuestro polo dominante queremos que esté en menos 2.5, y acá en la parte positiva de 4.33i, más o menos por aquí. Y vamos a comenzar la primera iteración. Entonces vamos a poner que si por ejemplo el valor de tau 2 tiene un valor de, vamos a decir, 0.01, si tau 2 vale 0.01, eso significa que el 0 del compensador va a estar en S más 1 entre 0.01, o sea, entre S más 100. Y a su vez, el 0 del compensador de atraso va a estar en S más 1 sobre 16.05 multiplicado por 0.01. Es decir, en S más 100 entre S más 6.23 por 10 a la menos 4. O sea, tendríamos por un lado un polo que está aquí muy cerquitas del origen, en menos 6.23 por 10 a la menos 4, y por otro lado un 0 que va a estar por acá muy lejos, acá en un valor de menos 100. Entonces vamos a hacer el cálculo de los ángulos para este 0 y para este polo. Entonces aquí, por ejemplo, el ángulo del 0 este que está aquí va a ser igual a el arco tangente
del cateto opuesto, que es 4.33, entre el cateto adyacente, que sería la resta de 100 menos 2.5. Y esto nos da un ángulo de 2.54 grados. Vamos a hacer ahora el cálculo del ángulo del polo. Este que está aquí va a ser igual a 90 más, o sea, sería la suma de este ángulo más el que formamos con un triángulo rectángulo, este que está aquí, ¿no? Entonces serían estos 90 más este ángulo, en donde tendríamos, lo podemos sacar en términos también del arcotangente, del cateto opuesto, que sería 2.5 menos el valor de 6.23 por 10 a la menos 4, y todo esto entre el cateto adyacente, que vale 4.33. Y aquí de nuevo, si nosotros hacemos las operaciones, vamos a tener que este ángulo va a ser igual a, es decir, S más 0.01, todo esto entre S más la división de 1 entre 16.05 por 16.05 por 100. Si hacemos el cálculo, acá nos da S más 0.01 entre S más 6.23. Y vamos a repetir el procedimiento. O sea, aquí de nuevo vamos a tener el lugar geométrico, perdón, el plano complejo. Un plano complejo en el cual se tiene el polo deseado en menos 2.5 y 4.33. Y por otro lado tenemos el 0 en menos 0.01, lo voy a poner por aquí, y el polo por acá en menos 6.23. Entonces aquí vamos a volver a hacer nuestros cálculos. O sea, vamos a visualizar, por ejemplo, este triángulo para encontrar este ángulo. Y vamos a visualizar este otro triángulo, este que está aquí, para encontrar este ángulo. De manera que aquí nosotros vamos a tener que el ángulo del 0 va a ser igual a la arcotangente del cateto opuesto, que es 4.33, entre el cateto adyacente, que es de 2.5, de 6.23 menos 2.5, así. O sea, porque este que está aquí está en menos 6.23 y estamos viendo este triángulo, ¿no? Entonces esto nos da un valor de 60.07. Vamos a hacer ahora el cálculo del ángulo del polo.
este nos va a quedar igual a 90 más el arco tangente de 2.5 menos 0.01 entre el cateto adyacente, que sería 4.33. Y este es el ángulo del 0. Y este que está acá arriba era el ángulo del polo. Aquí estaban invertidas las etiquetas. Entonces esto nos va a dar un ángulo del 0 de 119.9 grados. Aquí naturalmente la diferencia entre los dos ángulos sigue siendo mayor a 5 y por lo tanto vamos a hacer una tercera iteración. Vamos a suponer ahora que el valor de tau 2 es igual a, por ejemplo, 1000. Entonces, si tau 2 vale 1000, nuestra función de transferencia nos va a quedar como S más 0.001. Todo esto entre S más, ya haciendo el cálculo, queda 6.23 por 10 a la menos 5. Así quedaría la función. Y entonces aquí de nuevo volvemos a hacer nuestro plano complejo. Y en donde el polo deseado está acá en menos 2.5 y 4.33. Y acá tenemos el 0 en menos 0.001 y el polo lo vamos a tener por acá, todavía más cerca del origen, en 6.23 por 10 a la menos 5. Entonces aquí de nuevo visualizamos los triángulos, que sería este que está aquí y este que está acá. Entonces aquí, si nosotros hacemos el cálculo de el ángulo de, por ejemplo, el 0, este va a ser igual, lo podemos sacar como 180 menos el arco tangente del cateto opuesto, que sería 4.33, entre el cateto adyacente, que serían los 2.5 menos 0.001. O sea, aquí el triángulo que nosotros estaríamos visualizando es este que está aquí. Entonces hay que sacar este ángulo, que lo podemos obtener como 180 menos el ángulo que tenemos aquí, ¿no? Entonces esto nos va a dar el ángulo del 0 de 119.99. Vamos a ver ahora de cuánto obtenemos el ángulo del polo. Este también lo podemos calcular como 180 menos el arco tangente. Aquí se me fue el arco tangente de también 4.33 entre, este sería 2.5 menos 6.23 por 10 a la menos 5. Y esto nos da igual a 120 grados.
Entonces aquí la diferencia entre un ángulo y el otro ya es menor a 5 y por lo tanto nos vamos a quedar con esta función de transferencia. Entonces la función de transferencia del compensador ya completa, o sea, por un lado habíamos encontrado ya esta función, o sea, GC de S sería igual a la parte que ya habíamos encontrado multiplicada por la parte del compensador de atraso. Entonces esta función ya sería nuestro diseño final, en donde la parte del compensador de adelanto satisface el requerimiento del transitorio, este que está aquí, y en donde la parte del compensador de atraso satisface el requerimiento de la KB. Ahora, vamos a ver el efecto que tenemos sobre nuestro lugar geométrico de las raíces. O sea, vamos a definir aquí en MATLAB o en Python la función de transferencia del sistema, ¿no? O sea, que sería la de 4, 1,0.5,0. Esta sería la función de transferencia del sistema. Ahora vamos a definir la función de transferencia de la parte del compensador de adelanto. Entonces aquí la voy a poner para identificarla como una G del compensador de adelanto. Y esta va a ser igual al 6.20. Bueno, aquí le voy a quitar a factorizar el término de la ganancia, o sea, nos quedaría como 1,0.5 y en el denominador tendríamos 1,5. Así. Si nosotros obtenemos el lugar geométrico de las raíces de la función del sistema G, pues vemos que efectivamente no pasa por el punto deseado. Ahora, si nosotros lo que vemos es el lugar geométrico de las raíces del sistema junto con el compensador de adelanto, este que acabamos de diseñar, lo que vamos a ver es que en el gráfico del lugar geométrico de las raíces ya pasamos por el polo deseado, pero aquí todavía el requerimiento de KB no se satisface. Voy a definir ahora la función de transferencia del compensador de atraso, en donde esta nos quedó igual al... nos quedó o nos va a quedar como df de 1,0.001 y acá en el denominador 1,6.23 por 10 a la menos 5. Entonces voy a dibujar ahora el lugar geométrico de las raíces de la multiplicación de las tres funciones de transferencia. El compensador de adelanto multiplicado por el compensador de atraso. Y esta la voy a dibujar en el mismo diagrama que la del compensador de adelanto junto con el sistema, ¿no? O sea, esta G por la función transferencia del compensador de adelanto es esta que está aquí, la que les acabo de mostrar, y en el mismo gráfico voy a poner el compensador de atraso junto con el de adelanto junto con el sistema. Este es el gráfico que vamos a ver. Entonces, si se fijan, aquí tenemos los dos gráficos en la misma imagen y pues vemos que en realidad ni siquiera vemos la diferencia entre un diagrama y otro.
O sea, con el efecto del compensador de atraso, nosotros no estamos modificando realmente el lugar geométrico de las raíces. Lo único que estamos haciendo pues es encontrar el requerimiento o satisfacer el requerimiento de KB sin modificar la dinámica que ya habíamos diseñado con el compensador de adelanto. Voy a dar aquí un zoom para que ustedes vean que si nosotros hacemos, o sea, si vemos la imagen un poco más de cerca, pues vemos que sí, en realidad son gráficos diferentes, nada más que pues no cambia mucho, ¿no? Si hubiéramos tenido solamente la parte del compensador de adelanto. Lo que sí modificó pues fue el requerimiento de la velocidad de esta constante de error KB que se deseaba.